Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos. Estamos con la psicóloga Julieta Caso, que es miembro del Observatorio de la Diáspora. Acá conocemos desde hace bastante tiempo. Ella tiene una actividad muy variada, desde manejar la casa con los hijos hasta su propio negocio, pues, su propio proyecto. Pero vamos a empezar por algo que tiene que ver con temas muy interesante para nosotros que trabajamos en la diáspora como tema. Yo lo trabajo como economía de la diáspora y ella trabaja con Tomás Páez en el Observatorio de la Diáspora y también con Alejandro Propesa. Entonces, eh, ¿cómo estás? Por favor, te pido que en primer lugar nos hables, creo que Tomás lo llama migración circular o algo así, de de tu caso migratorio. Explícanos un poco, dile a nuestro público cómo es el caso de tu experiencia, tu vivencia particular como migrante circular. Bueno, gracias por el espacio, por la invitación. Es un honor para mí. A ver, yo cuento, yo me defino en los lugares que voy como una argentina que tuvo la inmensa fortuna de nacer en Venezuela. Yo soy nacida en Venezuela de padres argentinos que emigraron en el 77 a Venezuela. Hasta que nacieron mis hijos fui la única venezolana en una familia de ambos lados argentina, ¿no? La idea de mis padres era estar un tiempo en Venezuela mientras estaba la dictadura acá, aunque no se fueron por temas políticos, pero bueno, por la situación que vivía el país. Y bueno, se enamoraron tanto de Venezuela que hicieron de Venezuela su hogar y nos quedamos en Venezuela. Yo vi toda mi vida en Venezuela, nos formamos, me formé, estudié sociología, psicología social, di clase en la universidad, siempre estuve muy conectada con el tema migratorio, porque en Venezuela éramos una familia de argentinos, ¿no? Muy integrados a la sociedad venezolana, pero éramos una familia de argentinos. Y mis padres, que llegaron en un momento donde llegó mucha migración a Venezuela, su grupo de referencia, sus amigos, eran argentinos, chilenos, había uruguayos, había italianos, suizos, españoles, eran en su mayoría eran migrantes que buscaron, digamos, como otros migrantes y hicieron esa familia elegida, ¿no? Es Sí, decir, yo tengo amigos de mi papá que yo les digo tíos y son italianos, suizos, y tuve la suerte de coincidir en un momento en donde nos mudamos a un edificio que estaba, digamos, lo habían construido recién, y en ese edificio nos mudamos tres familias, dos de ellas tenían familia en el interior, en Margarita y en Cagua. Y entonces éramos todos los hijos de esta familia de la misma edad, yo nací en el 79, era del 76 al 80, éramos seis muchachitos y nos criaron como hermanos, es decir, ellos hicieron como una ayuda entre los padres y entonces nos criamos juntos y nos criamos como hermanos y fueron esos hermanos que estaban en los cumpleaños, que estaban en las navidades y hoy para mí son mis hermanos venezolanos. Pero nosotros éramos los argentinos siempre, ¿no? En mi casa iban mis amigos a ver fútbol porque era distinto ver fútbol en una casa de un argentino que sabía ver fútbol. En mi casa se pedían, cuando íbamos a estudiar, que mi mamá hiciera alfajores y empanadas argentinas. Entonces había como un tema de distinción que nunca nos hizo sentir menos, sino nos hizo sentir una particularidad, ¿no? Que teníamos. Ellos supieron siempre integrar muy bien lo que era su nacionalidad, su origen, de alguna manera, con ese ser venezolano bueno, que era donde ellos se habían desarrollado y se sentían bien. Mi papá seguía pidiendo hasta, bueno, después se le fue quitando la yoyera, pero iba a una panadería y pedía un guayoyo. Y le decía, no pidas un guayoyo, pide otro tipo de café, porque... y bueno, mi papá muere en Venezuela hace ya unos años y cuando ya la situación, mis hermanos de crianza venezolanos, todos habían migrado, mi hermano que es argentino, mi hermano mayor, estaba allá en Costa Rica, yo estaba sola, yo soy separada del papá de mis hijos y ya la situación, yo decía, yo sola aquí con dos chicos no era factible, era muy complicado y teniendo mucha familia acá con la que siempre se mantuvo mucha relación porque
ellos sí tuvieron la posibilidad de venir frecuentemente. Nosotros hasta que yo tuve creo que 15 años más o menos, veníamos, si no todos los años, cada 2 años eran las vacaciones fijas de agosto del colegio, veníamos a ver a la familia. Y mucho de mi familia viajó mucho a Venezuela también. Entonces, no hubo una, digamos, yo lo que veo haciendo comparación, mis hijos, tenemos 6 años acá, no han podido ir a Venezuela y no creo que puedan ir hasta que sean mayores de edad porque yo no me animo a tener un permiso firmado con el papá y después que no me lo dejen sacar, ¿no? Entonces hay como sí hay como una ruptura porque no puedes volver. Nosotros siempre vinimos. En mi casa siempre estuvo las dos culturas muy marcadas. Y ahí, cuando yo hice mi tesis de pregrado en sociología, que era el proceso de adaptación de la migración argentina en Venezuela, me acuerdo que entrevisté, o sea, hacía historias de vida, incluía a mis padres, y fue ahí que me di cuenta que en un desayuno, imagínense, en un desayuno un domingo, que era que se desayunaba con calma, estábamos mi papá, mi mamá y yo sentados, y mi papá le pide algo a mi mamá y le dice, Betty, vos vas a tomar jugo. ¿Y tú, Julieta? Y yo como estaba en el tema de la investigación, dije, aquí pasa algo que por ahí pasó toda la vida y yo nunca me di cuenta. Y le pregunté, le dije, ¿tú te das cuenta que a mí me hablas de tú y a ella le hablas de vos? ¿No? Sí. Y además lo grababa. Y él me decía, lo que pasa es que tú eres venezolana. Y con los venezolanos él hablaba de tú. Y con los argentinos, cuando venían los argentinos a la casa, hablaba de vos. Entonces, yo creo que el entorno ayudó a que ellos se integraran y yo creo que sí es posible ser migrante feliz, porque nosotros fuimos migrantes felices en Venezuela y no perder nada. Es decir, a veces piensan que si te vas volviendo más argentino, entonces que empiezas a ser menos venezolano y yo creo que no es un estante, una biblioteca que si querés meter un libro tienes que sacar otro, ¿no? Aquí tú vas sumando. Y yo me vine con la idea argentina de que yo no me iba de Venezuela, creo que fue una estrategia válida para montarme en el avión con tanto optimismo, con mis dos hijos. Me traje a mi mamá, pero mi mamá se vino antes. Yo decía, yo no me voy de Venezuela, yo vuelvo a Argentina. Y era como, bueno, era una bienvenida, no era una despedida. Y me costó muchísimo el primer año, pero muchísimo, tuve un despecho migratorio terrible porque yo sabía extrañar Argentina. Yo pasaba 11 años, 11 meses de mi vida extrañando Argentina, pero no sabía extrañar Venezuela, eso por ahí. Después no era tan argentina como yo creía o como nos hicieron creer en Venezuela y tampoco era me sentía tan venezolana como para decir, sí, yo soy muy venezolana porque la gente no me ubicaba como venezolana, me veían, yo tengo pinta de argentina, entonces era como, además me sentía mal porque me quería regresar, extrañaba mucho la universidad, mi casa, como que esa burbuja que uno logró hacer también llegué muy cerca de la pandemia, después encerrada, bueno, es otra historia, pero me di cuenta que no, y me sentía muy ingrata, porque yo decía, ¿por qué te vas a quejar? A mí me buscaron en el aeropuerto 7 primos, yo tuve donde llegar, a mí me ayudaron a comprar las cosas, es decir, yo no pasé ninguna penuria de alguna manera. Sí me vine con mis hijos y con mi mamá y tenía que, bueno, mantener una casa viendo cómo me adaptaba, pero yo no tuve ninguna, yo tuve una migración muy privilegiada. Yo no tuve que hacer trámites en migración, yo ya tenía mi DNI argentino, el de mis hijos, nada más, pero todo salía bien y yo me quería regresar. Y yo Y, decía, los, yo hi- extraño, yo no puedo, yo no soy argentina. y, Y, y tus hijos, y mis hijos el primer año les costó un poco porque, bueno, se tuvieron que separar de su papá se fue a España a pesar de que nosotros estábamos divorciados hacía mucho tiempo, tenían, digamos, había una relación muy cercana y ellos se adaptaron rápido al colegio, pero había algo que uno no se da cuenta. Mi hijo mayor en ese momento tenía 10 años y se puso muy rebelde. Claro, nosotros vivíamos en una casa grande, pasamos a vivir en un departamento muy chico, a tener que compartir habitación, baño, era una dinámica como mucho más cerrada que ellos, claro, ellos en Venezuela no se dan cuenta porque uno los tenía en la burbuja, uno los llevaba a sus actividades en su carro, perdón,
Y él me dijo, tú me engañaste, tú me dijiste que íbamos a estar mejor y no estamos mejor. Yo no tengo mi equipo de fútbol con mis amigos que jugaban, no tengo bicicleta, tú te la pasas trabajando. Y para él era como, esto es terrible, esto no es lo que me vendieron. Pero creo que fue como ese primer año, ¿no? Y después ellos se adaptaron muy rápido, ellos están muy adaptados, ellos son unos argentinos lindos, morenitos, con tonada mezclada, pero ellos están muy, muy adaptados. Así que yo creo que a veces es cuestión de tiempo. em, que es fácil decirlo cuando ya lo pasaste, pero no cuando estás en el medio, pero es tratar de ver cómo haces para formar parte, ¿no? Yo lo tuve que hacer pensando que yo ya era parte de esta sociedad y no. Y mi ancla fue volver a lo académico, porque yo di muchos años clase en la UCB, eso me hacía muy feliz. Entonces empecé a estudiar un diplomado en emprendimiento, empecé a ver cómo hacía algo que tuviera que ver con sociología, que me conectara con Venezuela. Y bueno, y ahí poco a poco se fue como dando ese puente que me permitió salir de ese, bueno, yo lo llamo despecho migratorio, pero esa sensación de que no me va mal, pero no me siento bien. ¿Qué me está pasando? Bueno, no me encontraba donde estaba. ¿Y cuál fue tu emprendimiento? Y ahí yo arranqué, justo en ese momento era el boom de alguna manera de la migración venezolana y se había abierto una convocatoria del BID, que era para proyectos para migración venezolana. Y yo llamé a Tomás, que es mi mentor, mi guía, y le dije, quiero montar un proyecto. Me dice, yo te apoyo, móntalo, pero tienes que buscar a alguien en Argentina, José porque yo no Antonio tengo Lares, cómo WhatsApp de ayudarte. audio. Y entonces empezamos a armar eso. Al principio el proyecto era relocalizar a los migrantes venezolanos que están en su mayoría aquí en Buenos Aires, en Cava, en otras provincias donde estaban buscando médicos, abogados, digamos. Y no quedamos en esa postulación, pero lo hicimos con OIM. A OIM le gustó el proyecto, que era de inserción laboral, Lo siento. y así arrancamos con un proyecto que tenía un nombre larguísimo, parecía un título de una tesis, y después lo presentamos en Hola América, que Hola América nos dio la oportunidad. De hecho, Guáramo nace gracias a Hola América, y entramos en un proceso en una aceleradora, y nos dieron como fue un año de participar en capacitaciones, en eventos, para poder darle forma, y así nace Guáramo, se le crea el nombre y empezamos a hacer como una estructura más de organización. Sin ¿Qué es embargo, el Guáramo? registro ¿Qué es formal Guáramo? como ¿Qué es Guáramo? Guáramo, para los venezolanos, Guáramo, bueno, es una antigua voz indígena que habla de valentía, ¿no? Y yo Ujú. lo defino siempre, para mí Guáramo no es la valentía del héroe que va sin miedo a una batalla, o que se lanza, no sé, en paracaídas. Para mí, tener Guáramo es reconocer que tienes miedo, pero avanzar aún con miedo. Y yo creo que eso es lo que tenemos muchos migrantes, y los que no lo tienen desarrollado lo van desarrollando, porque tú vas nervioso los primeros años, tú vas con miedo, pero vas seguro que tienes que hacerlo, ¿no? Y vas generando ese Guáramo, esa como voz interna que te dice, sí, claro que te va a dar miedo si nunca has caminado por estas calles, pero lo puedes hacer, ¿no? Es como una ¿Y certeza qué hace de que Guáramo? esa fue la decisión. Nosotros hoy tenemos distintos programas que acompañamos desde la parte de desarrollo humano, desde manejo emocional, en distintos procesos de la migración, desde proyectos de vida que llamamos como resignificar la experiencia migratoria, para que no sea nada más, bueno, tengo que sobrevivir y tengo que empezar de cero y ser una cosa como tan dramática, sino buscarle Pero es como un sentido a coaching, la vida. es como Y un coaching, tenemos un coaching, uno de nuestros proyectos. es como un coaching. Es como, en realidad, es un coaching, lo hacemos psicólogos, somos tres psicólogos que estamos es un acompañamiento para como reenfocar, quizás es como una visión más de vocación, ¿no? Es quitarle esa idea, tumbar la idea de que
en el país al que llegaste tienes que hacer lo que puedas y lo que sea para salir adelante. Y es reconstruir, decir, ¿qué quieres hacer? ¿Qué posibilidades tienes? ¿Qué posibilidades te da la sociedad? Pues nosotros arrancamos con un programa que se llamaba Empléate con Guáramo, ahora se llama Empléate con Ánimo, y era de empleabilidad, era de insertar al migrante venezolano, Como una trabajamos especie de agencia de exclusivamente empleo, como una con especie de... población venezolana. como- Empezó como, era como una, tuvimos una bolsa de empleo, pero digamos, con la capacidad que nosotros teníamos, no podíamos llegar a hacer ese match entre ofertas y perfiles. Lo que hicimos fue ayudar al migrante a construir un perfil que fuese, que estuviese como alineado con las búsquedas acá. Entonces lo que hacíamos era, ¿qué quieres? Bueno, si eres contador, por ejemplo, eres contador, tienes que saber cómo se manejan los impuestos acá. Entonces teníamos una serie de institutos que daban los cursos sobre AFIP, que se llama la organización que como sería el CENIAT allá. Entonces tienes que hacer estos cursos. Era como vocación, como acompañamiento, ¿no? Tuvimos uno que fue muy bueno, que lo apoyó la Embajada de Canadá, que se llamaba Mujeres con Guáramo, y partíamos, es decir, partíamos de analizar realidades que nosotros podíamos quizás impactar positivamente. ¿Cuál era esta realidad? Argentina es uno de los países de América Latina que tiene mayor facilidad para tramitar la residencia. Muchas mujeres que estamos solas con nuestros hijos eligieron Argentina porque tú puedes inscribirlos rápidamente en el colegio sin mayor complicación, inclusive si no tienes todos los papeles, es como un derecho, tanto la educación como la salud. Entonces tú, al poder inscribir a tu hijo con un certificado de que estás tramitando la residencia, tú caminaste el 80% de las dificultades, digamos, tú sabes que tu hijo está en el colegio y que si le pasa algo lo puedes atender en el hospital. Y entonces teníamos muchas mujeres como yo, mayores de 40 que no entraban en el mercado formal, como le dicen aquí, en relación de dependencia, porque no coincidían los horarios con los del colegio, no querían dejar a sus hijos mucho tiempo solos, y estas mujeres empezaron a emprender. Entonces, teníamos un montón de mujeres que tenían emprendimiento y este programa acompañó en distintas áreas. Teníamos formación en gastronomía, que lo podían hacer desde su casa, en estética y en herramientas digitales. Todo esto recién pasando la pandemia, que había mucho boom de todo lo que era el trabajo remoto. Y logramos formar 153 mujeres que pudieron como darle un poco más de forma a su emprendimiento y podían vivir de eso y acompañar a sus hijos, ¿no? Y fue una experiencia muy bonita porque además teníamos como dos módulos que lo acompañaban, que era el de desarrollo humano y el de desarrollo emprendedor, y lo que nos llamó y de alguna manera fue marcando el camino que hoy tiene Guáramo, era queremos más de desarrollo humano porque necesitamos sentirnos más seguras que lo podemos hacer, que nos podemos integrar. Tuvimos un grupo de mentoras que eran mujeres que se habían formado para acompañar a las nuevas migrantes que llegaban y estaban perdidas con, por ejemplo, el sistema escolar o con temas de vivienda. eh, y de alguna manera nosotros hoy nos enfocamos en eso. Tenemos trabajo, por ejemplo, hay una organización que hoy nos llamó que trabaja con emprendedores con discapacidad y nosotros le damos talleres de desarrollo humano y vamos un poco por ahí, ¿no? De esa parte más cercana, ¿no? Más de mentoría, de acompañamiento, de coaching, pero sobre todo de manejo de esta parte emocional. Es decir, tenemos que estar un poco más tranquilos para poder mirar con calma las oportunidades que tenemos. ¿Conoces el coaching ontológico? Conozco el coaching ontológico, sí. ¿Se parece a eso o es otra cosa? Yo lo hago más desde la psicología social. Yo hice en Venezuela el diploma de psicología positiva, ¿no? Y trato de ir desde ese lado, ¿no? Hay una persona que entró con nosotros que se llama Patricia Funes, que es coach ontológico, que trabaja la parte de empleabilidad y empleo. Pero, ¿sabes lo que yo creo? Que lo que nosotros tratamos de hacer es entender que no digo que vamos uno a uno porque no nos da el tiempo, porque nosotros no vivimos de Guáramo, es decir, es un trabajo casi voluntario, ¿no? Lo que hacemos, pero es entender que hay distintas particularidades, ¿no? Y por eso pongo mi caso.
yo para los ojos de los demás tenía la vida resuelta, es decir, yo tenía familia, yo llegué acá y tenía asado los domingos y fui a la cancha para que mis hijos conocieran el fútbol sin mayor problema, o sea, tenía un montón de cosas, pero no me sentía bien y no me sentía bien porque no había conseguido, para mí la parte profesional siempre fue muy importante porque, bueno, siempre fui muy feliz ejerciendo mi carrera y sin eso yo creo que todo lo demás no sumaba tanto. Si yo no me conectaba con mi profesión, no me hubiese podido conectar con este proyecto migratorio que hoy es mi vida, ¿no? Guáramo, el podcast que hago, los trabajos que hago en relación a la migración desde mi lugar de migrante en Argentina. Entonces yo lo que creo, nosotros que hemos hecho, hemos separado. Tenemos, por ejemplo, un programa que es Crianza en dos mundos y es para acompañar a mujeres que tienen hijos, la mayoría ya en edad adolescente, que se trajeron a sus hijos de, como yo, de 7 y 10 años, mi ejemplo, y hoy son chicos que, bueno, quieren salir, la dinámica de vida en Argentina es distinta, y bueno, se juntan mujeres y dice, tu hijo está haciendo esto, mi hijo está haciendo esto, lo dejas ir acá, lo dejas ir allá, y hacemos acompañamiento. Tenemos un programa de longevidad que es para mayores de 50 que también dicen, bueno, muchos se han traído a sus padres a que ejerzan de abuelo y esas, tenemos gente de 73, 75 años que dice, no quiero, no sé qué hacer cuando mi nieto está en el colegio y me aburro. Y entonces vamos creando como espacios, ¿no? No tenemos el alcance que quisiéramos tener porque, bueno, somos pocos, pero si la esencia de Guáramo es ser un lugar de encuentro donde podemos, eso cotidiano que nos afecta, buscarle como un sentido y buscarle como una, no creo que la palabra correcta sea solución, ¿no? Opciones, porque no tenemos la solución, tenemos opciones. Vete por aquí, vete ¿Cómo por allá, captan, cómo intenta esto, captan, conéctate. cómo captan cómo captan a la gente? ¿Tienen página web? ¿Tienen redes? ¿Tienen Tenemos redes? página web que es guaramoargentina.com, tenemos el Instagram que es igual @guaramoargentina. Y ¿sabes qué es lo bonito? Que la gente va llegando por referencia. Entonces, tú vienes a un taller, por ejemplo, el miércoles tenemos un taller de longevidad. Y hay gente que dice, me voy a ir con tres amigas que me traje de tal lado que creo que le va a ¿Es gustar, ¿no? presencial? También nosotros formamos, es online, nosotros no Online. tenemos sede, Ah, entonces nos sale muy costoso. A veces tenemos lugares que nos prestan y entonces lo podemos hacer, pero lo hacemos casi todo online. eh, pero también formamos parte, hoy Guáramo forma parte de FOCVA, que es la Federación de Organizaciones Venezolanas en Argentina, y entonces tienes como una red de aliados, tienes otras organizaciones con las que compartes espacio, entonces hacemos cosas en conjunto, quizás hay un montón de cosas. Lo importante es que poco a poco la gente va llegando porque encuentra un lugar donde o sea, nosotros no hacemos trabajo de asistencia humana, no trabajamos con temas de tramitación de papeles, no tenemos esa capacidad para solucionar eso, pero sí es vamos, un lugar de encuentro. Tenemos todos los meses, los tercer lunes de cada mes, tenemos un espacio que se llama Un Café con Guáramo y ahí es como un club de lectura. Abrimos un tema y decimos, este mes vamos a hablar de longevidad y la gente en un grupo de WhatsApp que tiene ciento y pico de personas va como compartiendo cosas y ese día nos reunimos como si estuviésemos tomando un café y hablamos de eso, ¿no? Y hemos ido creciendo en ese sentido, con una mirada mucho más cercana que de abarcar grandes cantidades de personas que no, en este momento no tenemos capacidad. bueno, mira, la verdad es que se nos fue el tiempo de una manera increíble. Tienes una gran capacidad de comunicar. Se ve que tienes una experiencia docente muy consolidada y tienes Gracias. una vocación comunicadora tremenda. Yo te propongo que hablemos de nuevo, que veamos cómo reaccionan nuestros seguidores a esta Cuando entrevista quiera. y volvemos a hablar. Nos faltó hablar un poco de tu experiencia con el observatorio. Ahí somos compañeros de trabajo hasta ahora de una manera muy esporádica, pero ahora con el proyecto de la OCB seguramente vamos a tener más contacto. Julieta, un placer de verdad conversar contigo. Te Seguro, seguro. felicito
seguramente entre Un las placer tantas como cosas que se me gracias. ocurrió, yo tuve varios amigos argentinos de esa época en la que tú llegaste, eh, y yo disfrutaba mucho, pues lo primero que les preguntaba, ¿y tú conoces a los maracuchos? Y algunos no los conocían, y cuando conocían a los maracuchos, me acordé por el voz, se sentían fascinados con los maracuchos. Bueno, era un cuento que te quería Tal contar muy cual, tal cual. rápido. Hay muy buena química además entre el Sí, argentino y y el el maracucho, venezolano. sí, en Pero bueno, general, sí, sí, sí. Bueno, un placer y Julieta, gracias por la que te invitación. vaya muy chévere y nos vemos pronto. Cuídate mucho, feliz fin de semana. Gracias. Seguro. Un Chao. abrazo. Feliz fin de Igual, semana. igual Chao. para ti.